Bueno, la unidad número 2, el capítulo número 2 del apunte habla de las funciones vectoriales de variable real. El objetivo de este capítulo es dar una introducción a cómo operan las funciones que tienen o bien como imagen un vector o bien como elementos del dominio un vector. Acá definimos una función de R en Rn, ¿sí? Cuyo dominio es un escalar y cuya imagen es un elemento de Rn, es decir, un vector. Nosotros particularmente nos vamos a manejar en R2 y en R3, esto como es una definición está dado genérico, pero bueno, recuerden que nosotros nos manejamos en esos espacios vectoriales. Entonces tenemos una función de R en Rn y una base, que en este caso está nombrada en los vectores como si fuesen canónicos, pueden serlos o no, ¿sí? De Rn, tal es que t es la variable que pertenece a R y f está definido como f de t. Ahora, voy a tratar de explicar esta notación que está expresada acá. Fíjense que acá dice f1 de t por e1, f2 de t por e2, f, etc., por los vectores de la base canónica. Recuerden de álgebra 3 que esta notación es lo que nosotros llamamos una combinación lineal en términos de una base establecida, donde los escalares, que son f1 de t, f2 de t, f3 de t, fn-1 de t, fn de t, son las componentes del vector f de t en la base dada. ¿Sí? La base 1, 2, n permite escribir al vector f de t como una combinación lineal, donde estos escalares son sus componentes. Si esta es la base canónica y nosotros nos vamos a manejar en la base canónica, las componentes de f de t, o la forma de escribir las componentes de f de t, es este vector que está expresado acá abajo. f1 de t, f2 de t, fn-1 de t, fn de t. Es decir, que la función que va de R a Rn, como función vectorial, está compuesto por tantas funciones escalares como componentes tenga el espacio vectorial de llegada. Repito eso porque no sé si lo dije claro. Si nosotros vamos a hacer una función que vaya de R a R3, entonces la imagen de un elemento T del dominio tendrá que estar formado por tres funciones, F1, F2 y F3, y cada una de esas funciones es un escalar, es una función escalar. Es decir, F1 va de R a R, F2 va de R a R y Fn va de R a R. ¿Sí? Toma por dominio a T, y toma por imagen un elemento F1 de T, que es la componente 1 de F en términos de la base del espacio vectorial Rn. En este tipo de funciones, el elemento del dominio, que acá llamé t, que es como lo vamos a nombrar usualmente, es lo que se denomina el parámetro de la función vectorial. Ahora, en una función escalar, cuando nosotros nos referimos a la imagen de una función y al gráfico de una función, por lo general es lo mismo. Tenemos que tener cuidado porque en las funciones vectoriales se distingue lo que es la función de lo que es el gráfico, de lo que es el camino o lo que es la trayectoria de una función vectorial. Bueno, ¿por qué? Porque la función es lo que asigna a un elemento de R un punto en Rn. Voy a volver al ejemplo. Si la función va de R a R3, la función le asigna a un punto de R un punto en R3. El conjunto de puntos de R3, que son imágenes de la función, va a conformar un gráfico en R3. Ese es el gráfico. Pero puede haber muchas funciones que sean diferentes y que tengan el mismo gráfico. Por eso esas funciones se denominan caminos o trayectorias de una función. Algunas funciones vectoriales que ustedes estuvieron trabajando sin definirlas quizás necesariamente como funciones vectoriales son las que estudian en álgebra 1, en álgebra lineal, que son las rectas y los planos. Si ustedes recuerdan la ecuación vectorial de una recta, es esta que está expresada acá, con x mayúscula siendo un punto de R3, es decir, acá tenemos coordenadas x y z, o x1, x2, x3, u, que es el vector director de la recta,
T, que es el parámetro, que se lo suele llamar lambda en las rectas, y B, que es un punto perteneciente a la recta. Si nosotros descomponemos esta expresión en términos de las componentes de R3, podemos formar estas tres ecuaciones, que es lo que se llaman las ecuaciones paramétricas de una recta. Voy a pausar un segundito para cambiar de pantalla. Bueno, si nosotros habíamos definido recién un punto X, que en el apunte lo llamé X1, X2, X3, acá para expresarme de manera un poco más rápida al punto X genérico lo llamé X y Z, un vector director, B vector, acá sí diferenciamos lo que tiene la flechita arriba de lo que no, que tiene componentes B1, B2, B3, y un punto que pertenece a la recta de componentes escalares A1, A2, A3. Entonces, ¿cómo definimos recién la función X? Definimos un parámetro, que lo llamé T, multiplicando al vector, que es lo que se denomina director, vector director, más el punto P. Es decir, esto llevado a las componentes en R3, X, Y y Z, me va a quedar igual entonces al parámetro T. Insisto, si ustedes quizás lo recuerdan como lambda, ese parámetro, pero acá solemos llamarlo T, componentes B1, B2, B3, más el punto, que las coordenadas las llamé A1, A2 y A3. Bueno, fíjense que esto que está expresado acá, yo lo puedo llevar hacia la notación que estaba mostrando recién, simplemente desarrollando la suma vectorial. T, al ser un escalar, se multiplica por el vector B1, B2, B3, acá. De esta manera. Bueno, a ver, se me corrió la pantalla. Acá. Y se suma con el vector punto, en realidad, A1, A2, A3. Queda así, más A1 más A2 más A3. Bueno, donde expresamos una función que le asigna a un determinado valor de t un vector con las componentes que están expresadas ahí. Es decir, mi f de t, en este caso, es esta función, donde cada componente es una subfunción escalar, es decir, la función f1 de t es la primer componente, que sería t por b1 más a1. Esta es la función que recién habíamos llamado f sub 1. ¿Cuál es f sub 2 de t? Bueno, es la función que toma exactamente el mismo escalar que recién, pero le asigna la segunda componente, que es esta expresión, acá. Esa sería f sub 2, que es una función escalar. Y f sub 3 es, por supuesto, la tercer componente, que es esa que está ahí, ¿ven? Quiere decir que yo acá puedo expresar tranquilamente la función f de t como una función formada por una función escalar f1 de t como primera componente, una función escalar f2 de t como tercer componente, y una función escalar f3 de t como tercer componente. Esto es una función cuyo dominio es t, un escalar, y cuya imagen es un vector, o en este caso un punto, ¿no? Teniendo en cuenta ese isomorfismo. Bueno, cambio la pantalla y vuelvo al PDF, ¿sí? Estas son las tres subfunciones, esta sería la F1, esta sería la F2 y este sería la F3.
Sería lo mismo que decir x, y, z o x1, x2, x3. Otro ejemplo de función vectorial es el plano en R3. La diferencia entre la recta y el plano es, recuerden, que el plano tiene dos vectores directores, un vector u y un vector v, y que por lo tanto tiene dos escalares como dominio, el escalar que acá llamé h y el escalar que acá llamé k, que se suelen llamar en álgebra alfa y beta. ¿Eso qué quiere decir? Que el plano no es una función escalar igual a la recta, que tiene dominio parámetro t e imagen punto en R3. El plano tiene como imagen un punto de R3, pero tiene por dominio dos escalares que son h y k. Es decir, es una función que si bien es vectorial, no va de R a R3, sino que va de R2 a R3. Yo necesito darle dos componentes, una h y una k, a cada una de las subfunciones que conforman el punto imagen que me devuelve la función. Geométricamente hablando, la diferencia entre la recta y el plano es que la recta, por tener un parámetro, su imagen, su gráfica, es una curva. Y el plano, por tener dos parámetros, su gráfico, es una superficie. El estudio de la geometría que vamos a llevar adelante durante este año va a quedar separado en estas dos unidades. El primer cuatrimestre nos vamos a dedicar al estudio de las curvas, es decir, las funciones vectoriales de dominio escalar e imagen en R3, vectorial, y el segundo cuatrimestre a las funciones vectoriales cuya imagen está en R2 y cuyo dominio, al revés, perdón, cuyo dominio está en R2 y cuya imagen está en R3. Es decir, tiene por dominio un vector de R2 y por imagen un vector de R3. Por ese aspecto, esta parte, digamos, de las subfunciones la voy a pasar un poquitito por alto. Yo les voy a pedir que lo relean. Lo que vamos a trabajar un poquitito más adelante, en unas unidades más adelante, es cómo construir una ecuación a partir de un vector normal. ¿Sí? Esto son estudios que corresponden al álgebra 1, así que yo un poquitito lo voy a saltear, ¿sí? Les voy a pedir a ustedes que lo relean y si llegan a tener inconvenientes, bueno, me preguntan. De todas maneras, después va a haber ejemplos al respecto de los ejercicios que soliciten tanto encontrar rectas como encontrar planos. Gente, se me está por interrumpir la llamada, entonces lo que voy a hacer es parar, ¿sí? Y pausar la grabación y vamos a conformar otra videollamada.